Noticias importantes en materia económica en el mundo y en México. Hoy tenemos el análisis de Carlos Alberto Martínez desde San Antonio, Texas, y de Ernesto Fred Santoscoy desde el Estado de México. Así es que le invitamos a que siga con nosotros y que esté atento a los análisis que van a hacer los especialistas de los temas económicos mexicanos y globales. Iniciamos. Iniciamos Economía de Frente con la visión internacional de Ernesto Fred Santoscoy. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En torno al dinero, Economía de Frente, gracias. Bueno, sorpresiva la decisión de la calificadora Fitch Ratings de bajar la calificación nada menos que a la principal economía en el mundo, Estados Unidos. ¿Nos puedes explicar qué significado tiene y qué repercusiones puede acarrear? Claro que sí. Bueno, Estados Unidos es la principal economía del mundo. Recordemos que estamos en la era del dólar, ¿no? El sistema monetario tiene como eje fundamental al dólar. Ellos son Ujú. los dueños del dólar. Y pues resulta extraño que le quiten la calificación de AAA al dueño del dólar, ¿no? No es la primera vez que sucede esto. Standard Poor's le quitó el AAA al gobierno americano desde el 2011. Y bueno, Fitch ya había bajado la perspectiva de la calificación. No, son varios componentes en una calificación, pero uno es la perspectiva, que puede ser positiva, estable o negativa. Cuando es positiva, quiere decir que en los próximos meses la calificadora cree que le va a mejorar la calificación. Cuando es estable, dice, no, no creo que vaya a pasar nada con la calificación. Y cuando es negativa, está advirtiendo que la va a bajar. Bueno, pues en la pandemia bajó, o sea, puso perspectiva negativa, luego la quitó y en mayo pasado volvió a poner la perspectiva negativa cuando no se veía claro que el Congreso americano le aprobara un nuevo límite superior al techo de la deuda del gobierno americano. Entonces ya nos había advertido que estaba revisando a la baja la calificación. Lo que sí fue sorpresivo fue el día, ¿no? ¡Pum! De repente ya se dio el hecho. Ahora, la baja a un escalón de AAA a AA más, igual que donde la tiene rankeada Standard Standard Poor's, Poor's. ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto y a dónde puede llegar? ¿Qué puede suceder en todo el mundo? Porque lo que pasa en Estados Unidos le pega a todo el mundo. Claro. Bueno, pues vamos primero analizando qué es lo que dice Fitch, si te parece, Sí, claro, por para supuesto. fundamentar su decisión. Lo primero que observa es que ha habido un deterioro, dice, en la gobernanza. Bueno, sí, la verdad es que esto lleva décadas, ¿no? Desde el presidente Clinton, de vez en vez, hay que volverle a incrementar por parte del Congreso americano el límite de la deuda y siempre el partido de oposición se opone a autorizarle más deuda. Y, pues hay episodios donde, como las películas americanas, también hay que entender, ¿no? Se llega al límite el último día, ¡pum!, aparece ya la autorización. Bueno, pues eso es lo que señala Fitch. En segundo lugar, ya más profundo, pues Fitch tiene un escenario en el que prevé una recesión para el cuarto trimestre de este año, primer trimestre del año entrante, una recesión ligera. Pero todo ese pronóstico nos lleva a lo siguiente, por ejemplo, el déficit fiscal sobre el PIB. En la pandemia llegó a estar al 3.7, está previendo que se vaya arriba del 6%, 6.6 el ejercicio 2024, 6.3 este año, y luego prevé 6.9, o sea, ve la trayectoria creciente del déficit para el 2025. Eso a su vez pues, lo lleva a pronosticar que la relación
deuda sobre PIB va a incrementar. Esa relación deuda sobre PIB llegó a estar abajo del 100% en el 2019, 2018. Se disparó al 122% en el 2020 con la caída del PIB y el frenón de la actividad económica. Después fue bajando hacia niveles alrededor del 110. Y bueno, con estos pronósticos se está viendo que se va a volver a subir a niveles del 118, 120% del PIB. Otro de los ingredientes, la relación gasto financiero contra, o sea, los gastos de intereses de la deuda que tiene que pagar el gobierno norteamericano contra el PIB. Bueno, pues este gasto financiero, dice, pues va a estar en estos años arriba del 10% en relación a los ingresos tributarios. Pero hace un comparativo y resulta que los AAAs tienen una relación de gasto financiero a ingresos, perdón, aquí no es contra el PIB, sino sobre los ingresos totales fiscales, del 1%. Y pues Estados Unidos está 10 veces más alto, ¿no? Estas son las cosas que han obligado a Fitch a bajar la calificación. También está hablando de que además de este déficit fiscal del gobierno federal, también habla de un déficit de alrededor de 2% de los déficits de los gobiernos estatales en relación al tamaño de la economía. O sea que en realidad el déficit del sector público no es nada más 6 o 7%, sino añádele casi 2 puntos más y ya te vas a un déficit total de 2% sobre el PIB. Es insostenible este déficit. En comparación, para ser miembro de la comunidad del euro, la regla que aplican los países europeos es mantener un déficit fiscal sobre PIB abajo del 3%. Entonces, pues tenerlo al doble o hasta 2 veces más, incluyendo el déficit de los gobiernos estatales, es realmente insostenible y peligroso para todo el mundo. Eso es lo que hay detrás de esta baja en la calificación. ¿Esto habla de una crisis financiera en la Unión Americana? No, una crisis financiera donde truene el sistema bancario y como lo tuvimos en el 2008, no. Tampoco estamos hablando de una deuda, de un quiebre, digamos, del gobierno norteamericano. No, tampoco. ¿Por qué? En primer lugar, son dueños del dólar. Sí. La relación de deuda sobre PIB, si bien está arriba del 100%, 110, 120% de PIB. Bueno, si lo comparas con otros países como Japón, está al 260% del PIB, de deuda sobre PIB, pero Japón debe nada más en yens. Bueno, pues Estados Unidos debe nada más en dólares y es el dueño del dólar. No es tan grave, aunque sí me parece llamar la atención que los Estados Unidos, siendo el dueño del dólar y estando todos en el sistema del dólar, pues se debería de portar más responsablemente y no debería de rebasar un déficit fiscal de 3% del PIB y tampoco debería rebasar una relación deuda sobre PIB de 100%. Perdón, ya por último, en el último minuto que tenemos en este segmento, ¿esto puede complicar la situación del peso mexicano o de nuestra economía con respecto a nuestro principal socio comercial? Esta baja de calificación, ya son 2 calificadoras, hace que la tasa a la que se va a tener que fondear el gobierno norteamericano sea más alta. Mientras más alta, pero marginalmente, no es de terror esto. Pero pues ese mayor incremento de las tasas de largo plazo para poderse financiar con sus bonos del tesoro, combinado con otras cosas, pues simplemente implica menor crecimiento económico hacia futuro. Perfecto. Pero fíjate que lo que hemos visto hasta ahora es que las bolsas sí están bajando, no mucho, entre 1 a 2%, depende de la región, y el peso mexicano pues no se ve debilitado, ¿eh? No, qué barbaridad. No. Ese es un asunto que tendrá que merecer en otra ocasión un análisis un poco más profundo. Si te parece bien, Ernesto, vamos a una pausa y posteriormente tenemos la posibilidad de recibir a Carlos Alberto Martínez, quien hoy nos habla desde la Unión Americana y habla de 2 temas. El tipo de cambio, ya que lo mencionas, el tipo de cambio
comenzará, supongo que con eso, hablando del tipo de cambio del peso mexicano en su relación con el dólar y la situación de petróleos mexicanos. Bueno, nos da mucho gusto, Ernesto Fárez Santos Coya, un servidor, saludar hasta Estados Unidos a Carlos Alberto Martínez, quien hoy nos habla del tipo de cambio y petróleos mexicanos. ¿Cómo estás, Carlos Alberto? Bienvenido, Carlos Alberto. ¿Qué tal, Eduardo, Ernesto? Encantado de estar aquí con ustedes nuevamente. Pues, mi estimado Carlos Alberto Martínez, el superpeso todo un tema, ¿eh? No, definitivamente, Eduardo, fíjate que tiene sorprendidos a propios y extraños esta cotización del peso contra el dólar que va rompiendo récords, ¿no? En los 19, cuando todos estamos cómodos, baja 18, baja 17, ahora anda en los 16. Es una cuestión que tiene atónitos al mundo entero, porque obviamente el mundo entero está volteando a ver al peso, no nada más nosotros que lo tenemos aquí a la mano, sino realmente el mundo entero dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué fortaleza del peso frente al dólar? Hay que recordar al auditorio que tuvimos cotizaciones cercanas a los 25 pesos por dólar cuando llegó Trump. Recordarán cuando toma posesión Sí. Trump, de que gana a tomar posesión, pues la moneda se fue a 25 pesos por dólar, prácticamente por la amenaza que daba a la cancelación del Tratado de Libre Comercio. Pero ahora 16.70, 16.80 estamos Iba a sorprendidos. decirte. Y una de las razones es porque el dólar se está devaluando contra todas las monedas, particularmente con las que más se ha debilitado, curiosamente, es contra el real brasileño y el peso mexicano. El real brasileño todavía es más fuerte que el peso mexicano, y es, entre otras razones, por el diferencial de tasas de interés que tenemos pagando en México contra Estados Unidos. Entonces, devalúan tu moneda, el dólar se devalúa contra todo el mundo, y encima de eso, México paga una tasa muy atractiva si yo invierto en CETES o en pesos mexicanos, cualquier otro instrumento, bonos, sudibonos, lo que sea. Lo que voy a tratar de hacer es que voy a ganar 11.50 de tasa de interés. Y si invierto en dólares, voy a ganar 5.25. Entonces, realmente son 6 puntos de diferencia que para grandes inversiones gigantescas que hay en el mundo, fondos de pensiones globales, o empresas gigantescas, etcétera, pues lo que están haciendo es priorizar al peso mexicano porque todavía sigue siendo muy atractivo. Esa es la razón principal, ¿eh? Obviamente tenemos la entrada de remesas, tenemos también Sí. la entrada de petróleo y turismo, pero bueno, remesas siempre hemos tenido, petróleo también y turismo también. Esto sí es inédito, esto va más allá de estas entradas de dinero. Oye, en el caso específico de Pemex, Pemex ha recibido un coscorronazo de una de las empresas calificadoras. Hemos seguido este asunto a lo largo de muchas semanas. ¿Cómo ves a la empresa productiva del Estado? Pues fíjate que ya, pues está camino, digamos, bueno, es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que va más, se está formando la crónica, por así decirlo. Esta es una empresa que la administración anterior, el gobierno anterior de Peña Nieto, la dejó más o menos estable en cuanto a la salud. Pero ya sabes, como estos médicos o cuando está uno internado en el hospital, grave pero estable, ¿no? Entonces, Sí. pues, partes médicos, bueno, así dejaron a Pemex, grave pero estable. Y ahorita aquí, pues se le ha intentado meter dinero, fíjate que ya va medio billón de pesos lo que el gobierno del presidente López Obrador le ha invertido a Pemex, y no levanta con esa enorme cantidad de dinero, porque fíjate, cuando entró la administración con el grave pero estable, producía 1.800.000 barriles de petróleo diarios. Hoy, con los 500.000 millones de pesos que se le han inyectado, solamente produce 1.600.000 barriles. Entonces, es un barril sin fondo, literalmente, ¿no? Ya la calificación está ya muy por debajo de la calificación del gobierno mexicano, y entonces, bueno, pues ahora están teniendo que hacer la fantasía, así como la jugada de fantasía de Pelé, decir, bueno, ya no voy a colocar deuda de Pemex, sino la va a colocar el gobierno federal. Pues sí, porque el gobierno federal está todavía mejor calificado que el de Claro. Pemex, es algo que nunca se había visto. O sea, ya se está tratando de arreglar por todos lados, de tapar un hoyo, destapando el otro. Sí, sí, no le veo un buen futuro a Pemex. Y ya las calificadoras se están dando cuenta que no va a cambiar su plan de negocios en los próximos 2 años.
y que tampoco está produciendo más. No se están haciendo las reestructuras que deben de hacerse de personal, de empresas, etcétera. Por lo tanto, las calificadoras están diciendo, no, pues al paso que va, por más dinero que le inyecte un gobierno, no va a poder levantar. Es un monstruo Y que va eso que decayendo. el gobierno, el presidente mismo ha dicho que, bueno, si hay necesidad de incurrir en deuda, lo haremos. O sea, Sí, 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 no. rompiendo su propio paradigma, ¿no? Así es. Estaría dispuesto a contratar deuda con tal de salvar De a salvar Pemex. Pemex. Sí, fíjate que deberíamos de explorar otros mecanismos, sin entrar en controversia aquí, no hay tiempo, pero el modelo, por ejemplo, de Brasil, que es latinoamericano, ellos permiten que parte de la inversión primero la posean los brasileños, o sea, realmente es Sí, empresa de sí, Brasil, pero no del estatal, sí, gobierno en sí. turno, porque aquí en Pemex nos dicen es de los mexicanos, no, pues No, realmente es del gobierno en turno. No, ahí sí se permite que la ciudadanía sean dueños de un porcentaje de la petrolera, se permite inversión privada y la inversión de gobierno. Y esas tres componentes tienen a esa empresa petrolera, Petrobras, la tienen extraordinariamente con una salud financiera increíble. Nosotros realmente nos estamos aferrando a un modelo que está cada vez costando más dinero, es toda ineficiencia. Has visto, mira, quieren contratar deuda para levantar Pemex si es necesario, pero no le están invirtiendo en mantenimiento. Ya son constantes las historias de incendios acá, derrames de pozos allá, plataforma incendiada, sí, refinería hombre, sí, sí. también. Claramente es una falta de mantenimiento, entonces sí se está deteriorando en general el balance financiero de Pemex, vamos en los números, pero también ahora sí que en la herramienta, en los fierros, etcétera, pues también se está yendo a la chatarra, ¿no? Entonces sí, sí, tarde o temprano, si seguimos por esa vía, nos va a acabar costando muchísimo dinero esa aventura de mantener Pemex con ese modelo de negocio que no está funcionando. Será un asunto muy importante a clarificar, a dejar en claro cuál será la posición del próximo gobierno cuando se Claro, sepa quiénes son los aspirantes, sí, sí, en sí. cómo vamos a atender el asunto de Pemex, ¿no? Sí, 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 preguntarle a las corcholatas y a los de enfrente qué Sí, piensan hacer con Pemex, pero no el discurso de que pues es del Estado, la soberanía, no, a ver, ¿qué piensas hacer sí. con pesos y centavos? Porque ya debe tanto, ¿qué vas a hacer hacia adelante? Fíjate, está valuada en 100,000 millones de dólares y debe 107,000 millones de dólares, Sí, con una calificación muy baja. La última colocación que hizo Pemex lo hizo a una tasa de interés no vista nunca y es la colocación de deuda más cara que cualquier empresa petrolera ha realizado en los últimos qué años. Tiene barbaridad. que pagar mucho interés, ¿no? Entonces no está saliendo, digamos, vamos hacia la tormenta perfecta. Carlos, tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias por esta colaboración desde San Antonio, Texas. Apreciamos mucho tu esfuerzo, que Encantado. estés aquí con nosotros como siempre. Y bueno, te invito a que vayamos con Ernesto Fárez Santoscoy después de una pausa comercial para despedirnos después del auditorio, del amable auditorio. Gracias, Eduardo, Ernesto. Encantado de estar aquí con ustedes y pues hasta la próxima. Gracias, Carlos. Bueno, ya que lo mencionó Pemex, no, y no quisiera distraer tu atención mucho en este asunto, pero ¿qué piensas de lo que ha comentado y qué piensas de la situación financiera de Pemex, Estoy Ernesto? de acuerdo con lo que ha comentado Carlos Alberto. Es una situación realmente delicada. Es una empresa que potencialmente, una empresa productiva del Estado, que potencialmente sí puede ser muy rentable y muy benéfica para el país, pero tiene que tener un plan de negocios racional, ¿no? Este, el gobierno le ha metido casi, con lo que anunció que le metió de casi 4,000 millones de dólares adicionales de inyección de capital la semana pasada para poder cubrir vencimientos de deuda financiera que tiene enfrente en este año. eh, pues sí creo que tiene que hacerse una reestructura profunda, un nuevo plan de negocios, una profesionalización del equipo directivo, pero creo que eso ya no lo vamos a ver este sexenio. Esta situación de Pemex puede complicar las cosas del gobierno mexicano, las finanzas nacionales. Pongámoslo así, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, está comprometido a terminar el sexenio con una relación deuda sobre PIB que no rebase el 50%.
Fíjate, acabamos de hablar del 100%, 120% de deuda sobre el PIB de Estados Unidos. Ajá. Bueno, esta situación tan delicada de Pemex va a meter una presión enorme para que se pueda cumplir esta meta. Probablemente pudiera no cumplirse esa meta. Y bueno, pues eso tendrá repercusiones en el futuro para la economía mexicana, para la calificación de la deuda, tanto de la deuda gubernamental como de la deuda del propio Pemex. Pero bueno, pues es una circunstancia que tendremos que enfrentar, ¿no? Se ve en el horizonte. Bien. Ahora, en general, ¿qué quisieras hablar de la economía mexicana? Bien, salió la estimación preliminar que hace INEGI sobre el PIB al segundo trimestre, lo puso en 3.6. Y como el primer trimestre crecimos un poquito más, bueno, la estimación del primer semestre es también 3.6%. Esto está arriba de nuestros pronósticos. Nuestro pronóstico era 3.4, lo habíamos comentado aquí hace 8 días, que se basa en un pronóstico que coincidimos, INEGI y nosotros, del IGAE de junio, que es el dato que no se conoce, de 4% de crecimiento en junio. Entonces, este crecimiento es superior al esperado. Salió la encuesta de Banco de México entre analistas del sector privado y los analistas dicen que están esperando un crecimiento del 2.6. Me parece que la encuesta se hizo antes de conocer esta estimación del PIB al segundo trimestre y digamos que los analistas respondieron todavía, vamos a decir, con una visión, pues digamos, no actualizada de cómo están viéndose las cosas. Pero sí ya estamos viendo algunos bancos, y Bolsa América también se incluye, que estamos revisando al alza y vamos a ver en las encuestas en el futuro cómo se va a estar revisando para que México pudiera tener un crecimiento superior al 3% en este ejercicio. Sin embargo, con lo que acabamos de comentar, donde se ve una recesión ligera, pero se ve una recesión para Estados Unidos, ya sea a finales de este año o a mediados del año entrante, como lo estamos previendo nosotros, pues entonces el panorama hacia adelante, hacia el 2024, no es tan alentador. Pudiera haber dos principales escenarios: o un aterrizaje suave, que algunos bancos internacionales es su escenario base, o la Reserva Federal también lo cree así, un aterrizaje suave, o un escenario con una recesión ligera. Como la recesión algunos la fijan entre el cuarto trimestre y primer trimestre de este año, otros la fijamos más bien a mediados del 2024, los crecimientos que se estiman para el 24 son parecidos, menos 0.5 o más 0.5, pero es por donde tengas ubicado la recesión, ¿no? Si la mitad de la recesión pegó en el cuarto trimestre de este año, entonces ya nada más tienes un trimestre negativo el año entrante, puedes tener un crecimiento positivo todo el año entrante, ¿no? Si lo pones a la mitad, a lo mejor el crecimiento se hace negativo todo el año, ¿no? Sí. Pero es casi igual, ¿no? Sí vamos a tener un enfriamiento de la actividad económica el año entrante en Estados Unidos y en México. Eso le va a pegar a México, obviamente. Indudablemente. Bueno, y con el tipo de cambio, más si combinas ese escenario de recesión con un escenario de agitación política con las elecciones del 2024 que podemos prever fácilmente. Bueno, y nosotros hasta la próxima semana, con mucho gusto aquí en Economía de Frente. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a todos. Que estén bien. Gracias. Hasta la próxima semana.